Hoy vamos a trabajar un poquito con la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Esa es otra carta hermosísima. Obviamente nos va a tomar tal vez algunos dos, tres martes trabajar con ella un rato, pero va a ser una experiencia muy grata. Filipos era una ciudad de Macedonia y desde luego se entendía y se conocía como una colonia romana, una colonia en el tiempo de Augusto. Una colonia romana no era otra cosa sino una colonia. Una colonia. Eso mismo, ¿verdad? Donde, pues obviamente, una vez era invadido el territorio, el imperio ofrecía tierras a sus militares retirados. Y los militares retirados pues ocupaban grandes extensiones de tierra y desde luego conformaban entonces un ejército voluntario para servicio del imperio. Pues obviamente si el imperio me ha dado X cantidad de acres de terreno y eso ahora es mío, pues si permito que alguien nos invada, entonces pierdo lo que es mío. Por lo tanto, el imperio hacía ese tipo de procedimiento con los militares retirados. Y otra de las cosas que hacía era que en la medida en que esa comunidad, esa colonia demostraba fidelidad al imperio, podía en cierta medida autogobernarse. Tenía unos privilegios, tenía unas ciertas autonomías y eso pues obviamente la ponía en una posición un tanto privilegiada. Cuando Pablo decide ir a Europa, es en su primer viaje y desde luego yendo en este primer viaje es que tiene contacto con las personas de Filipo. Es el resultado de aquella gran visión, ¿verdad?, que tuvo el apóstol San Pablo. Algunos especialistas en las Sagradas Escrituras dicen que esto debió haber acontecido entre el año 50 y en el año 51 después de Cristo. Desde luego, la historia de la visita de Pablo a Filipos está narrada por Lucas en el capítulo 16 del libro de Hechos. Si lo miramos un momentito, yo creo que nos va a ayudar un tanto podernos ubicar contextualmente. Si me permiten, vamos al libro de Hechos. Está en la pantalla. Está en la pantalla, Mira la versión nueva internacional. yo quiero poquito a poco seguirme yendo aquí. Ok. Dice, entonces quedó arriba, bueno. Parece que hoy es el día de los milagros, ¿verdad? Entonces cuando uno se pone ahí va bajando. Ustedes conocen bien el movimiento. Bueno, dice la Escritura en el capítulo 16, verso 11 en adelante, dice: zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana
y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y lo arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y, al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó, le lavó las heridas, enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros, que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados
Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas, los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos, los animaron y después se fueron. Esta es la historia de cómo es que se introduce el apóstol San Pablo a la comunidad de Filipos. Desde luego, aquí se presenta una historia que está representada en tres personajes, en tres figuras. Y estos tres personajes nos dan luz de cómo era que estaba compuesta aquella sociedad. Lidia era una vendedora de púrpura y desde luego en aquel tiempo este tipo de negocio la elevaba a ella a una posición de economía muy prestigiosa. El carcelero era un empleado del imperio, pero que gozaba de unos privilegios, precisamente como resultado de la función que hacía y de la fidelidad que tenía que mostrar al imperio. De tal manera que el imperio le remuneraba bien, pero cualquier error cometido lo tenía que pagar con su vida. Eso demuestra entonces que en alguna medida, obviamente, tanto Lidia como el carcelero representan una estrata social bastante acomodada. Sin embargo, la muchacha adivinadora es una esclava. Pertenece tal vez a la estrata social más baja de aquel entonces. Y desde luego era una pobre mujer que era utilizada como resultado de las facultades y de las capacidades que tenía. Era una mujer que tenía unas capacidades de premonición, ¿no? Y como resultado de esas capacidades, pues era bien explotada por estos individuos. Lo que entonces demuestra es que la estructura económica de esta ciudad de Filipos estaba bien definida, bien clara. Por el otro lado, encontramos también dentro de las historias que nos hace Lucas en el libro de los Hechos, que Pablo visitó esta comunidad de fe en más de una ocasión. Si miramos brevemente el capítulo 20, verso 1 al verso 2, dice: cuando cesó el alboroto, Pablo mandó a llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones alentando a los creyentes en muchas ocasiones y por fin llegó a Grecia. Lo que indica entonces es que el apóstol San Pablo visitó la comunidad de Filipos en varias ocasiones. Estaba en el mismo camino. Exactamente. Tenía que pasar por ahí. Era un camino que permitía un acceso casi inmediato a esta ciudad como resultado de los caminos imperiales, ¿no?, que el imperio establecía. Por el otro lado, en el verso 3 de este mismo capítulo, dice: donde se quedó 3 meses, como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. O sea, Macedonia se convirtió en un cuartel de operaciones de Pablo. Da la impresión que, bueno, a juzgar por las palabras de Lidia, ¿verdad? Si usted me tiene a mí
como sierva de Dios, como creyente, entonces hospedes en mi casa. Lo que quiere decir es, te hospedas porque te hospedas. Demuestra un sentido de hospitalidad que obviamente en aquel tiempo era evidencia de un corazón noble y cristiano. O sea, la hospitalidad era parte de las virtudes cristianas de aquel entonces. Y eso pues se refleja precisamente en la conducta de Lidia cuando dice, usted mida mi nivel de espiritualidad a base del ofrecimiento que le hago. Le ofrezco que se hospede en mi casa. Ahora, ¿por qué Pablo hizo tanto vínculo empático con esta comunidad? ¿Por qué se vinculó tanto con los hermanos de Filipo? Pues sin lugar a duda, estos creyentes en alguna medida se convirtieron como en fanáticos de Pablo. Eran como un fan club. Sí, le seguían a todos lados. Querían conocer de su estatus, querían conocer de su salud, querían conocer de su condición, querían saber si estaba económicamente bien, si le faltaba algo. Y ellos decidieron de manera muy voluntaria apadrinar al apóstol San Pablo en todo su proyecto misional, cosa que el apóstol San Pablo le aceptó de muy buena gana. Es interesante que Pablo no aceptó cosas de individuos, y de hecho a veces es mejor así. A veces es mejor así, no aceptar todo lo que nos den. Y Pablo muchas veces le hizo saber a la gente donde estaba que él prefería con sus propias manos trabajar y ganarse el sustento. Pero sin embargo, con esta comunidad de Filipo, Pablo les aceptaba sus dádivas, les aceptaba sus aportaciones, su ayuda, su solidaridad, con gran alegría. De hecho, Pablo dice que las ofrendas y las aportaciones que estos creyentes de Filipo le daban era como una ofrenda de olor fragante. Él la describe como, parece que se vinculó al corazón de estos hermanos y descubrió que este era un grupo de creyentes que daba porque habían aprendido a dar de manera desinteresada, con mucha sinceridad y con mucho compromiso. Así es que dentro de esta comunidad Pablo estaba extremadamente bien vinculado. Por el otro lado, la lectura que uno encuentra de Lucas no demuestra por ningún lado que allí había una sinagoga judía. Fíjese que a la hora de ir a orar se iban al río. No dice que oraban en una sinagoga. Lo que da a entender entonces es que en aquel entonces todavía Pablo visitaba las sinagogas. Sin embargo, en Filipo no se evidencia por ningún lugar que había sinagoga. Ahora, ¿dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? Probablemente unos 7 o 8 años después de haber ganado a esta comunidad para la fe. Pues la evidencia de la carta dice que Pablo estaba preso. En el capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1 y versículo 7. Desde Roma la envía. ¿Ah? Desde Roma. No es desde Roma. No es desde Roma. El trayecto, cuando lo llevaban en el trayecto. No. Bueno,
obviamente hay una serie de teólogos, ¿verdad?, que tradicionalmente apuntan el encarcelamiento de Pablo en Roma. Pero sin embargo hay otros teólogos que dicen que cuando Pablo escribió esta carta no estaba preso en Roma, que las posibilidades de su encarcelamiento estaban enfocadas más en Éfeso que en Roma. Y desde luego presentan una serie de argumentos que me parece que son extraordinarios, como por ejemplo las constantes visitas que Pablo recibió estando preso. No era lo mismo estar preso en Éfeso que estar... ¿Ah? Quizás como arresto domiciliario. Sí, como un arresto domiciliario también, pero no era lo mismo estar preso en Roma para los creyentes visitar a Pablo que estar preso en Éfeso. ¿Ves? El acceso era mucho mayor. Enviar a Epafrodito, por ejemplo, que es una de las razones por las que se escribe la carta, enviarlo a Roma era demasiado oneroso, con toda probabilidad. Tenerlo acá en Éfeso era mucho más cómodo. Desde luego, cuando Pablo habla y da testimonio de las experiencias dolorosas que ha tenido como resultado de su ministerio, Pablo no dice que estuvo preso una sola vez, sino dice que estuvo en varias prisiones. Lo que hace entender es que Pablo estuvo preso por la causa de Jesucristo en infinidad de ocasiones. Lo que sucede es que obviamente desde la cárcel en Roma, Pablo escribe Colosas, la carta a los colosenses, y escribe la carta a Filemón, y escribe la carta a los efesios, pero no tenemos que partir de la premisa de que Pablo estuvo preso una sola vez. Es más, hay algunos teólogos que interesantemente dicen que Pablo estuvo preso en Roma 2 veces, y que en la primera ocasión salió, en la segunda es que se quedó, no volvió a salir. Pero hay teólogos que postulan y plantean con mucha evidencia de que Pablo estuvo 2 veces preso en Roma y obviamente otras veces preso en otros lugares como consecuencia de su fe. Y el testimonio que él da es que él estuvo varias veces preso. Ahora, Pablo escribe esta carta a los creyentes de Filipo porque tiene varios propósitos. Uno de ellos es tranquilizarlos. Pablo ha entendido que la preocupación de los creyentes de Filipo no es una preocupación cosmética. Y eso es un tema tan hermoso, ¿verdad? No lo vamos a tocar, pero el poder expresar las cosas con autenticidad, ¿verdad? El poder decir las cosas con el corazón, no de manera estereotipada, no como un cumplido. Es tan importante en la experiencia de la vida cristiana, ¿verdad? El poder ver a alguien y alegrarnos de verlo debe ser una expresión auténtica. Y desde luego Pablo tenía mucha conciencia de que los hermanos de Filipo sufrían sus prisiones, sufrían su enfermedad, sufrían sus dolores de manera auténtica. No era un te estoy echando de menos porque algo te tengo que decir, ¿verdad? Sino te estoy echando de menos porque realmente te estoy echando de menos. Te amo porque realmente te lo puedo demostrar, no es meramente decírtelo. Y Pablo sabía que era imperativo escribirle a los hermanos de Filipo
esta carta para que ellos tuvieran paz, porque él tenía convicción en su interior que aquellos creyentes no iban a tener tranquilidad mientras no supieran de Pablo. La otra razón es... tranquilidad por la ausencia de Pablo. Sí. No, por la ausencia de Pablo. Entonces, el otro elemento por la que Pablo le escribe esta carta es porque cuando ellos supieron que Pablo estaba preso, le mandaron un muchacho que se llamaba Epafrodito, ¿verdad? Y Epafrodito, desgraciadamente, lo enviaron a cuidar a Pablo. Pero acabando de llegar a la cárcel, Epafrodito se enfermó. Y enfermó de muerte. Y desde luego, Pablo entonces tuvo que ponerse a cuidarlo. Y este pobre muchacho, Epafrodito, tenía una angustia, tenía un dolor agónico, porque se sentía tan defraudado consigo mismo por el solo hecho de que no había cumplido la encomienda que se le había asignado. Mire, la verdad que esto es una carta hermosa. Uno dice, Dios mío, pero qué elementos más hermosos aquí. O sea, Epafrodito tenía vergüenza, tenía dolor, tenía angustia. Pero había otra situación en Epafrodito. En él había una mezcla de sentimientos. Por un lado, el sentimiento de no haber servido. Me enviaron a servirte, me enviaron a ayudarte, y sin embargo, tú has tenido que atenderme a mí en mi enfermedad. ¡Qué vergüenza! Pero por el otro lado, él sabía que la noticia ya había llegado a Filipo. Y desde luego, esta carta demuestra que el amor de esta comunidad era un amor ágape auténtico. Porque una de las preocupaciones de Epafrodito era precisamente, tengo que ir, porque los hermanos en Filipo tienen que estar preocupados por mí. ¿Se da cuenta? O sea, él pensaba que los hermanos de Filipo, en lugar de estar pensando, mire este sinvergüenza muchacho, en vez de irlo a atender a él, hubo que atenderlo a él. Sabe Dios si ya se sentía mal y se fue así para allá y mira el problema que le ha creado al pobre Pablo. No, él decía, no, los hermanos tienen que estar preocupados por mí. Lo que revela entonces es que esta era una comunidad que había tenido un encuentro real con la experiencia ágape, con el amor ágape. De hecho, si vamos al capítulo 2, versículo 25 al versículo 30, mire lo que vamos a ver. Dice, ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Mire qué planteamiento más hermoso, ¿no? Dice, en efecto, estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solamente de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarle. Uno mira esto, uno dice, ¿qué relación de deferencia, ¿verdad? ¿Qué relación de respeto? ¿Qué relación más dulce?
necesitamos volver a la Escritura, porque a veces no nos tratamos a la forma de Pablo, ni nos tratamos a la forma de la iglesia de Filipo. Uno mira esto y uno dice, Dios mío, qué gentileza había en medio de esta comunidad. Así que el propósito de la carta, y de hecho Epafrodito sirve como portador, él es el que la lleva, el que la entrega. El propósito de la carta es agradecimiento, darle un buen testimonio de Epafrodito, y desde luego, por el otro lado, la otra razón y el otro propósito de esta carta era manejar algunas situaciones de índole doctrinal que Pablo no las presenta como preocupación. No hay preocupación en Pablo, simplemente él las presenta como un elemento de profilaxis, ¿no? De evitar que estos creyentes se vean afectados por las corrientes heréticas que en aquel momento ya se estaban dando. Así es que Pablo aprovecha la carta para tratar 5 aspectos. Ya mencionamos el primero, ¿verdad? Devolverle a Epafrodito como un héroe. Aquí lo tienen. Estuvo enfermo al borde de la muerte, pero fue el resultado de que se enfermó atendiéndome a mí. Por el otro lado, Pablo trabaja también con una advertencia contra los judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Los judaizantes no son meramente judíos. Los judaizantes son judíos que han salido del grupo de cristianos de Jerusalén. De hecho, algunos de ellos se conocían como los hermanos de Santiago. Estos judaizantes creían en Jesús. El único problema es que ellos presentaban una fórmula de Jesús como Mesías y a la misma vez observancias judías como parte del proceso de la salvación. O sea, siguiendo la ley. Sí. Sí. Y entonces, desde luego, Pablo estaba en total desacuerdo. Pero en total desacuerdo. Y desde luego, esto lo hemos hablado casi al cansancio, ¿no? ¿Cuál es nuestra posición sobre ese particular? Yo no tengo la menor duda que Israel juega un papel vital e importante en el plan de Dios. Israel es el pueblo querendón de Dios. Yo no tengo ningún problema con eso, pero llana y sencillamente yo creo que el trato que Dios tiene con la gentilidad en este momento es un trato auténtico, similar, idéntico al trato que Dios tiene con Israel. Tan es así que en el trabajo que hicimos en la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo deja meridianamente claro lo que él denomina el que él es precisamente el promotor de un misterio revelado. Y ese misterio revelado es que para Dios tanto los judíos como los gentiles son igualmente importantes. Y en ese sentido, querido, hemos hablado muchas veces aquí sobre ese particular. Yo bendigo a Dios por aquellos hombres y aquellas mujeres que tienen pasión por el ministerio
mesiánico. Yo bendigo a Dios por ello. Lo único que me gustaría es que se encarguen de ganar a judíos para el Señor. No que quieran ganarme a mí para el judaísmo. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, hay hermanos, pero muchas veces la tendencia que uno empieza a observar es que primero entran en el proceso empático, luego vienen con la kipá, luego vienen con la lectura, luego luego empiezan con la fiesta, y cuando uno viene a ver, óigame, lo que ya uno necesita casi es un pasaporte judío, porque ya y yo con toda honradez, querido, con toda honradez, y en eso yo siempre he sido claro, yo tengo amigos mesiánicos. Dios nos ha regalado la gran bendición de tener entre nosotros hermanos mesiánicos, y yo comparto con ellos, adoro al Señor con ellos, pero yo creo que el ministerio mesiánico debe estar enfocado para ganar a judíos para Jesucristo, no para ser gentiles judíos. O sea, y en eso yo he sido claro con ellos, porque yo soy un defensor de Israel, y yo aquí han venido personas y los he mandado a sentar, pero yo soy un defensor de Israel. Yo no tengo ningún problema con decir que Dios tiene planes y propósitos con Israel para la eventualidad del tiempo. Ahora, el evangelio que nosotros hemos recibido es el evangelio completo. No es un evangelio a mitad, ni es un evangelio de 2/3 partes, es un evangelio completo. Y es el evangelio que Pablo en su carta a los Efesios demarca y dice: a mí me revelaron este evangelio como la alternativa de Dios para la humanidad. Por lo tanto, si alguien quiere ser salvo hoy, la puerta, el camino, la senda es Jesucristo. Y en eso, pues obviamente, yo quiero estar bien claro. Por el otro lado, desde luego, Pablo desarrolla dentro de esta carta una conversación muy amena, muy cordial con los hermanos de Filipo, y desde luego también plantea una serie de consejos sobre la vida cristiana. Ahora, ¿qué dato interesante, además de esto, podemos encontrar dentro de la carta? Pues mire, uno de los datos bien interesantes es que aquí en esta carta Pablo habla de obispos y de diáconos. Y eso es novel, eso es nuevo. Pablo está hablando aquí de obispos y de diáconos. De hecho, la estructura de la iglesia en el primer siglo solamente tenía a los 12 discípulos. Después incorporaron el diaconado. El diaconado se incorpora como resultado de una seria dificultad que tuvo la iglesia en Jerusalén, porque desde luego allí había cristianos judíos autóctonos de Jerusalén, pero también había cristianos judíos de la diáspora, algo así como neoyorricanos, ¿no? Sí, que obviamente pues si son conductores de barcos son bien importantes, ¿verdad? Si son conductores de navíos, pues son importantes, pero si son de los primos míos allá en el Bronx, ¿verdad? Pues entonces como que no me los miran igualmente bien. Entonces ese fenómeno se daba aquí, se daba en medio de Jerusalén. Muchos de estos creyentes de Jerusalén tenían la responsabilidad de atender a estos creyentes que eran judíos, pero eran judíos de la diáspora. Y desde luego hubo una queja, y era que ellos entendían que atendían mejor a los judíos que a los de la diáspora.
que les daban más comida, que les daban mejor trato, mejor atención. Y desde luego la iglesia se dio cuenta que necesitaba entonces manejar aquella dificultad y crea un cuerpo de diáconos. Pero después de eso, la iglesia funcionaba a base de apóstoles y a base de diáconos. Pero como la iglesia crecía, oigan, cuando Lucas dice, y añadía el Señor a su iglesia los que habían de ser salvos, mire, la iglesia crecía imparablemente. Con decirle que en la historia del martirio del primer siglo y del segundo siglo fueron miles y miles y miles los cristianos martirizados. Lo que demuestra entonces es que el crecimiento de la iglesia en un momento dado casi era sin control. Crecía la iglesia, crecía la iglesia. Entonces, como resultado de ese crecimiento, es interesante porque en estos días pasados alguien se me acercó y me dijo, pastor, usted es de los que cree en los 5 ministerios. Y yo le dije, no, yo creo en los 5 y en los que hagan falta, en los más que hagan falta. Me dijo, no entiendo. Le digo, pues los ministerios advienen a la vida de una iglesia de acuerdo a las necesidades que la iglesia tenga. O sea, es en la medida que hay necesidades que surgen más ministerios. Si no hay tal necesidad, no tiene por qué operar ese ministerio. De la misma manera, los dones del Espíritu van a fluir dentro de la iglesia en la medida haya la necesidad. Si no hay la necesidad, pues el don no tiene por qué estar operando. O sea, ¿qué sentido tiene un don de sanidad entre 5 hermanos que los 5 estén sanos? ¿Verdad? Pues el don de sanidad tiene que operar cuando haya uno de los 5 enfermos. Porque si están sanos, pues no hay la necesidad en ese sentido. Es igual que los ministerios. Claro, hubo un momento que la iglesia funcionó con 5 ministerios, ¿verdad? El ministerio del apóstol, el ministerio del pastor, el ministerio del evangelista, el ministerio del maestro y el ministerio del administrador. Pero, ¿por qué me tengo que circunscribir a 5? Si hoy en día hay unas demandas como resultado de la necesidad del cuerpo que requiere una operación ministerial mayor. Entonces, por lo tanto, la iglesia, entonces, mediante la función que hace el Espíritu Santo dentro de ella, pues conforme a las necesidades de la comunidad, provee más ministerios, porque el objetivo es la edificación de los creyentes. Y eso, obviamente, pues, aquí nos topamos con eso. Fíjese que aquí hay obispos. Y si planteamos los 5 ministerios, no aparece por ningún lado el de obispo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hay el de obispo o el del episcopo, que no es otra cosa que un supervisor? Un supervisor de región es el obispo. Bueno, porque se necesitaba un supervisor de región. Y ese obispo, óigame, la iglesia le imponía las manos y lo dedicaba a ese ministerio. Y era responsabilidad de esas iglesias a las que él tenía para supervisar. Era responsabilidad de esa iglesia sostenerlo a él dentro de su obispado. Entonces, uno se da cuenta y uno dice, ven acá, pues entonces no son 5, ya habían 6. Ya había 6. ¿Por qué? Porque si surge la necesidad, oiga, el Espíritu Santo es tan versátil y tan versátil que si surge la necesidad, Él va a producir ¿qué cosa? Pues el ministerio para responder a esa necesidad. Ahora, Pablo hace mención de obispos y hace mención de diáconos dentro de la comunidad de Macedonia. Lo que hace entender es que el desarrollo y crecimiento de esta iglesia obligó a ¿qué cosa? Obligó a crear en esa región de Macedonia a un
obispo. De hecho, a Timoteo se le consideraba un obispo. No se le consideraba un discípulo, ni se le consideraba un apóstol, se le consideraba un obispo. Ahora, por el otro lado, dentro de esta carta también hay planteamientos escatológicos muy interesantes. Y uno de los planteamientos escatológicos bien interesantes que hay en esta carta es la posición en cuanto a la escatología, a la visión escatológica que Pablo tiene en sus primeros escritos. Por ejemplo, Pablo plantea que es en la parusía donde tendrá lugar nuestra resurrección corporal para vivir eternamente con Cristo. Es en la parusía. Por ejemplo, si vamos a la pantalla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Esté bien pendiente, no se me vaya a perder aquí ahora. El encuentro del Señor con su iglesia, con los creyentes, el retorno de Jesús para el encuentro con los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Mire lo que dice el apóstol San Pablo aquí. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, ¿verdad? Para que no se entristezcan como esos otros que no tienen que no tienen esperanza. Verso 14 hasta el 18 vamos a leer. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Verso 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, ¿qué pasa? Resucitarán primero. Verso 17. Mire, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él, con el Señor para siempre. ¿Verdad? Ahora, verso 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ok. Vamos ahora a Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 al 53. Yo los quiero llevar poco a poco, ¿verdad? Vamos a llegar ahí. 15:51. 15:51 al 53. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados, ¿verdad? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos ¿qué? Seremos transformados. Y ahora en el otro verso dice, porque lo corruptible tiene que vestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Ok, vamos ahora a Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 18 al 25, ¿verdad? Para que usted vea ahora el cuadro más claro. Romanos 8, verso 18 al 25. Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la voluntad del que así lo dispuso. Pero queda firme la esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios.
Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos de Dios, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esa esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Verso 25. Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Ok, ahí llegamos a los planteamientos primarios que Pablo tiene desde el punto de vista escatológico, ¿verdad? Y cuando uno ve esos planteamientos primarios, ahora vamos a compararlos con los planteamientos que hace Pablo aquí en la carta a los Filipenses. Y vamos ahora al capítulo 1 y versículo 10. Filipenses 1:10. Y mire cómo dice Pablo. Dice, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo. Es decir, disciernan qué es lo mejor para que sean puros e irreprochables para el día de ¿quién? Para el día de Cristo, es decir, para el día cuando Cristo aparezca, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 2 y en el verso 16, dice el apóstol San Pablo, manteniendo en alto la palabra de vida, así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano, ¿verdad? O sea, Pablo sigue afirmando el concepto de la parusía, de la llegada del Señor, pero juntamente con ese concepto está diciendo con perfecta claridad que es deber y responsabilidad de él mantenerse íntegro en su relación con Dios, porque parte del proceso del encuentro en la eternidad corresponde precisamente al nivel de ¿qué? De integridad. Ahora, vamos a ver lo que dice en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el verso 20 y en el verso 21. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Ahora, mire qué dato interesante. Mire qué dato interesante. Pablo está afirmando, ¿verdad?, que dentro de la experiencia de la parusía, no solamente habrá resurrección del espíritu o del alma, sino que habrá también resurrección ¿de qué? Del cuerpo. Es decir, y lo plantea no como una experiencia, a veces como nosotros la vemos, ¿verdad? Sino que la plantea, la mejor forma tal vez de decirlo es como una experiencia glorificada, la plantea como una experiencia análoga a la de Cristo en su resurrección. O sea, la resurrección de los creyentes será como la resurrección de Cristo. Ahora, por el otro lado, Pablo presenta un pasaje que mira directamente a esa etapa inmediata después de la muerte. Porque si miramos hasta ahora, es como
Moisés se muere, para no mencionar a ninguno de ustedes, ¿verdad? Que va yo me acuerdo una vez que me quedé en casa de un amigo mío y como a eso de las 2:30 de la mañana ya yo estaba cansado de tanto hablar y le dije, chico, son las 2:30, vámonos a dormir. Y me dijo, yo creo que sí, es cierto. Digo, pues, que descanse en paz. Y como a la media hora me tocó a la puerta. Digo, ¿qué pasó? ¿Quieres seguir hablando? Y me dice, no, chico, es que tú me dijiste algo que me ha quitado el sueño. Oye, que tú me dijiste que descanse en paz y eso, tú sabes, eso se dice a una Después está bien, pues yo voy a descansar en paz, entonces tú descansa como tú quieras. O sea, en ese sentido, Pablo va a decir algo aquí que es bien interesante. Pablo va a decir, si Moisés se muere, ¿verdad? Pues Moisés va a esperar el día glorioso de esa resurrección. Y desde luego, eso ha dado paso a la postura del sueño del alma, ¿verdad? Donde muchos creyentes plantean y dicen que ya y sencillamente cuando uno se muere, uno va al hoyo, ¿verdad? Y allí se queda durmiendo hasta el día glorioso cuando el Señor haga sonar la trompeta y entonces nos despertará, unos para vergüenza y perdición y otros para vida eterna. Pero sin embargo, si miramos el verso 21 del capítulo 1, ¿verdad? El verso 21 hasta el verso 23. Espérate, que estoy fuera de lugar. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Verso 22. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Verso 23. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Entonces, aquí el apóstol San Pablo ha planteado una cuestión doctrinal que también es novel, porque fíjese que hasta ahora Pablo había estado planteando ¿qué cosa? Que uno se muere y entonces espera. Pero aquí está planteando algo totalmente distinto. Está planteando ¿qué cosa? Sí, no. Él está planteando aquí lo contrario. Está planteando aquí que en el momento en que uno muere, está con Cristo. Lo cual dice él que es mucho ¿qué? Que es mucho mejor. Ahora, veamos 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 8. ¿Sí? Ya en un minutito para leer este versículo y ahí entramos. Dice 6 al 8, perdóname, 6 al 8. Sí, desde el 6. Dice, por eso mantenemos siempre la confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos alejados ¿de qué? Estaremos alejados del Señor. Vivimos por fe, no por vista. Así que nos mantenemos confiados y preferiríamos ausentarnos de este cuerpo y vivir ¿qué? Junto al Señor. O sea, no sé, pero tal parece que Pablo no cree en el sueño del alma. Se muere y se va directo. Es lo que yo siempre he pensado. Parece que Pablo cree que cuando un creyente cierra sus ojos aquí, los abre para estar en la presencia del Señor. También se decía Moisés, que sí. que se regresa de nuevo a dormir hasta que venga la Bueno, hay muchos planteamientos. Hay muchas escuelas de interpretación sobre el particular. Yo estoy mirando a Pablo
con lo que está presentando. Y desde luego, cuando Pablo habla en el libro de Tesalonicenses, esa es su primera carta. Cuando Pablo habla a los Corintios y cuando Pablo habla a Filipenses, estas cartas ya son posterior a su carta en Tesalónica. Y da la impresión de que obviamente él está teniendo un desarrollo teológico en el campo de la escatología mucho mayor. Y en ese sentido, fíjese que está planteando, dice, mira, yo me pongo en estrecho, ya yo no sé ni qué decidir, porque ahora mismo no sé si quedarme aquí o me voy con Cristo, lo cual es mucho mejor. Perdonando. Ajá. Eso lo pudieron llevar al texto de la transfiguración, que estaban tres con él allí. Bueno, la transfiguración plantea otro elemento que demuestra obviamente la encarnación del verbo, y sobre todo, más que la encarnación del verbo, es la carne haciéndose verbo frente a los discípulos, que es interesante también, no deja de ser, sí, que no deja de ser sumamente interesante. Y obviamente, desde ese punto de vista, estaba Moisés y estaba Elías, ¿verdad? Y obviamente plantea ese hecho interesante. Ahora, lo que llama la atención aquí es que Pablo está presentando, tanto en su carta a los Filipenses como en 2 de Corintios, un planteamiento que él no había hecho con antelación. Sí, él no lo había hecho con antelación. Y de hecho, es un planteamiento que los cristianos, en un número bastante sustancial, versus los que creen en el sueño del alma, ¿no? Nuestros hermanos que creen en el sueño del alma, postulamos y afirmamos casi desde la misma cruz, porque en la misma cruz Jesús le dijo al ladrón, ¿qué cosa? Estarás conmigo desde hoy en el paraíso. Bueno, entonces es interesante, ¿no? Porque, claro, tal vez más adelante lo vamos a trabajar, ¿no? Simplemente lo quiero dar como un aperitivo, ¿no? Para crear. El planteamiento tendría que... Vente al micrófono. Una pregunta. No, sí, pero véngase al micrófono. El planteamiento que habría que tener consono, ¿Qué? el planteamiento que habría que tener consono con eso es Sí. cómo entonces funciona la resurrección de los muertos en Cristo. Porque si están en Cristo o con Cristo, ¿cuál es la necesidad de la resurrección? Ok. Ese planteamiento es sumamente interesante. Y obviamente lo encontramos tanto en Juan como en Pablo. Ambos lo presentan y ambos lo afirman. Desde luego, el estar en o con Cristo. Pero si miramos a Pablo no está diciendo estar en Cristo, sino estar con Cristo es mucho mejor. Pero la resurrección entonces del cuerpo, Ajá. que es acá. Se da en el contexto de en Cristo. Sí, pero se da en el contexto terrenal, porque la resurrección entonces no ocurre en Claro. Pero lo interesante de esto, en ese sentido, es que el enfoque se está haciendo más a una resurrección análoga a la de Cristo, donde el mensaje tanto de Juan como de Pablo es que la experiencia que sufrirán los cristianos en la resurrección es similar a la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo? ¿Y dónde estaba Cristo antes de resucitar? ¿Dónde estaba Cristo antes de resucitar? Bueno, el planteamiento de Pablo sobre eso es interesante.
está abajo, está abajo. Pero desde luego, el hecho de que esté abajo en su condición y en su naturaleza no implica necesariamente el sueño del alma. No lo implica. Claro, lo vamos a trabajar. Yo estoy diciendo que lo estamos dando como un aperitivo, ¿verdad? Lo vamos a trabajar. Pero no lo implica, no implica el sueño del alma. O sea, el que algunos creyentes puedan postular y puedan plantear el que Cristo, después de descender de la cruz, fue llevado a la tumba, fue llevado al Seol y allí estuvo 3 días, obviamente eso no sienta base para una doctrina del sueño del alma. Sobre todo cuando la mayoría de la cristiandad afirma y postula que el cristiano cuando muere va a la presencia del Señor. Ahora, el otro tema que nos presenta Pablo en esta carta a los Filipenses, que me parece también que es magistral, es el himno cristológico. El himno cristológico, que, claro, uno lo puede recoger desde el capítulo 2, versículos 6 al 11, pero es interesante verlo desde el versículo 1, capítulo 2 de Filipenses, versículo 1 al 11, porque el himno cristológico del 2, 1 al 11, el himno cristológico plantea varios propósitos. Número 1, un llamado a la unidad teológica crística, que en ese momento está en peligro. Está en peligro esa unidad teológica con respecto a Cristo, porque están los movimientos heréticos, los movimientos judaizantes, están los movimientos gnósticos que están tratando de desvirtuar el concepto teológico de Cristo. Y el himno cristológico obviamente hace un llamado a los creyentes para que mantengan una unidad de pensamiento teológico tal y como la iglesia primitiva lo esgrimió. Por el otro lado, es también un llamado a la unidad comunitaria, para hacerle saber a los creyentes que así como ustedes me aman a mí, le dice Pablo a los creyentes de Filipo, así como ustedes me aman a mí, yo también ruego que se amen todos. Porque en el amor ágape, usted no escoge a quién va a amar. Es la doctrina de Cristo, amar los unos a los otros. En el amor ágape, usted no escoge a quién va a amar. Así que me tiene que amar aunque yo no le caiga bien. Ahora, por el otro lado, este himno cristológico, mire otro planteamiento interesantísimo que nos presenta. Pablo hace un llamado a que los cristianos abandonen conductas egocéntricas. O sea, muchas veces lo vemos como un himno cristológico nada más. No. Dentro de este himno, Pablo también invita a los creyentes a que abandonemos conductas egocéntricas. Y nos invita también, nos hace un llamado para preservar las virtudes cristianas que da el Espíritu Santo. Si lo vemos bajo estos 4 enunciados, mire qué interesante el himno cristológico. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Es decir, no me alegren el corazón diciendo que me aman a mí, nada más. Alégrenme en el alma diciendo que aman a todos. Por eso el himno cristológico cumple con ese llamado a la unidad.
Por el otro lado, mire cómo dice, no hagan nada por egoísmo, no hagan nada por vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Mire qué invitación a la vida comunitaria. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y ahora es que Él entra en el himno cristológico, pero nos presenta las 4 razones. O sea, los 4 objetivos. Dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Cuántas veces a Cristo le llamaron maestro bueno? ¿Y qué dijo? Bueno es el Padre. ¿Cuántas veces le hicieron preguntas sobre el cielo? ¿Y qué respondió? Solo mi Padre la sabe. Las tentaciones de Satanás, ¿hacia dónde estaban encaminadas? A que desafiara la voluntad del Padre. Y ya necesariamente no lo hizo. Ese comentario de que solo mi Padre lo sabe, Sí, oí yo a un musulmán sí. diciendo que ahí claramente se establecía que el Padre y Jesucristo no eran el mismo. Eso lo usa también los testigos. Pero desde luego, Ese hecho sí, en particular. desde luego que lo van a plantear, pero el apóstol San Pablo, que está interpretando la experiencia, dice que la razón por la que Cristo se condujo en la tierra en desconocimiento total fue precisamente para darnos el modelo de la humildad. Claro, sí. Si uno no conoce el contexto, se puede tragar la píldora venenosa. Pero si uno conoce el contexto y dice, no, espérate un momentito, no. Eso no es lo que dice Pablo. Y Pablo es más autoridad que tú para explicar el himno. ¿Verdad? Sí, ya en 2 minutos más nos vamos. Ahora, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Verso 7. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, lo que demarca esto, ¿sabe qué es? Que todavía en la cruz Jesús podía, claro, destruir el plan del Padre, pero todavía en la muerte de cruz Jesús podía decir, no, espérate un momentito, ¿qué voy yo a padecer aquí si yo soy Dios? Pero aún dentro del dolor excruciante, siendo vertido sobre de él el pecado nauseabundo de todos nosotros, dice que él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Verdad? Ahora, ¿qué dice como resultado de ello? Dice el versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, oígalo bien ahora, a ver qué puede decir el amigo musulmán. ¿Ah? Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Así es que esta carta
promete ser interesante. Promete ser interesante. Así que la semana que viene, Dios mediante, por lo menos vamos a trabajar 2 temitas más. Este que hemos mirado hoy, un poco a Pablo en este sentido y en este planteamiento teológico que añade al aspecto escatológico, y lo vamos a considerar mejor. Sí, que no tiene que ver... Ajá. Prende esto aquí. Eso hasta empujado prende. Sí, que no tiene que ver en cuanto al tema, pero antes de yo venir para acá, para la iglesia, estuve escuchando en un programa de televisión cristiano, en los Gedeones, y lo había escuchado anteriormente el día de hoy, que en el 2010 Obama firmó una ley aprobada por el Congreso, se llama Obama 2013, Microchip Act, en la cual establece que todos los ciudadanos de Estados Unidos deben de insertarse un microchip en la piel, con información bancaria y económica, e información de salud. Y cada ciudadano americano debe de tenerlo antes de mayo del 2013. Bueno, a ver si usted sabía algo de eso y nos podía dar luz con relación a eso. Eso sí, eso resultó como una noticia en un, perdonando la redundancia, en un noticiero en Argentina. Una periodista en Argentina escribió ese comentario y eso ha corrido por toda la internet. Sí, pero realmente eso es bien improbable, bien improbable. Eso yo lo considero, no sé, ¿verdad? Lo considero más como página amarilla. Es bien improbable, bien improbable, porque no sé, ¿verdad? Los abogados que estén aquí pues pueden pensar sobre eso tal vez un poco más desde el punto de vista ético, legal, pero yo lo veo improbable. Amén de que si el microchip se lo van a poner a 300 y pico de millones de personas, está tarde Obama para hacer ese trabajo para el 2013. Pues ya le quedan 6 meses y no se ha podido crear. Yo pienso que esto es una noticia exagerada, una noticia desmedida. Y por el otro lado, querido, déjeme decirle algo con mucha franqueza. La Biblia no se va a contradecir. No se va a contradecir. Si la Biblia dice que la ciencia se multiplicará, no podemos espantarnos de la multiplicación de la ciencia. No podemos espantarnos de la multiplicación de la ciencia. O sea, yo cuando me llamaron, me di a la tarea, y de donde surge esta noticia no es ni siquiera de Estados Unidos. De donde surge esta noticia es de Argentina, de una periodista en Argentina. Yo no sé de dónde ella saca la información, pero en Estados Unidos eso no es noticia, en Estados Unidos no lo es. Por eso sí, hace tiempo, pero no es noticia. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, vamos a seguirlo. Bueno, querido, escúcheme bien lo que les voy a decir ahora, esto en un minuto. Ya a partir de ayer nosotros empezamos la promoción para el concierto para recaudar fondos para respuesta. Esto es algo que yo nunca digo porque pues realmente no me interesa decirlo, pero el programa Respuesta tiene entre unos 6.500, 7.000, a veces un poco más, de gastos mensuales. Y más de la mitad de esa aportación la tenemos que buscar nosotros, no lo aporta la iglesia. Eso es algo que yo he hecho feliz de la vida por 26 años, por una sencilla razón, porque yo soy pastor de la iglesia y algo tengo que aportar a la iglesia, pues es mi aportación. Pues yo le aporto a la iglesia ese esfuerzo, y por 26 años lo he estado haciendo. Ahora, por el otro lado, hay un grupo de hermanos y hermanas de la iglesia que han estado muy interesados en ayudarnos
en este proyecto para recaudar algunos fondos para respuesta, que obviamente pues los necesitamos. Y se hizo el contacto con Richie Ray y Bobby Cruz, y ellos pues van a estar con nosotros el día 9 de junio. Pero va a ser aquí en el templo porque nosotros no podemos hacer un concierto fuera. No tenemos los recursos económicos para eso. Por lo tanto, va a ser aquí en el templo. Lo que quiere decir es que en la primera tanda habrá 500 personas y en la segunda tanda habrá 500 personas. Y se acabó. 1000 boletos. Y ayer comenzamos a anunciarlo a través de la radio y de la televisión. Lo que quiere decir es que si lo vendemos por allá, pues cuando alguien acá nos diga lo quiero, pues ya no lo podemos ofrecer porque solamente podemos ofrecer 1000 boletos, no cabe más. Así que los hermanos que tengan interés en adquirirlo, pues se ven con estas queridas hermanas que están aquí. Ellas van a estar allá afuera y usted lo puede hacer. Y acá también tiene taquilla. Se me ha hecho bastante difícil hacer esto porque yo para pedir para otros soy un experto, pero claro, respuesta no es mío, respuesta es de la iglesia. Amén. Bueno, así que el 9 de junio. Becky. Para aquellos comerciantes que tengan espacio para los afiches, los tenemos disponibles para que los coloquen en sus negocios y todavía estamos abiertos a algunos hermanos y hermanas que quieran comprarnos los anuncios que van en el programa de hermanos. Ok. Pues ustedes se ven con esas mujeres. No hay hermanos en Eso es la Biblia de Ah. la iglesia. que no hay hermanos en Pues entonces eso es antimasculino si no hay hermanos ahí. Eso está mal. Tienen que arreglarlo. Eso tienen que arreglarlo. No, ahora lo ponen después a fregar y hacer, no levanten la mano ninguno. Dios me los cuide. ¿Alguien por primera vez con nosotros hoy? Por primera vez. ¿Hay alguien?